Señal directa. Ayer le compartíamos a usted información estadística respecto a la atención y sanción de las violencias de género en la Universidad de Guadalajara. Todo esto en la voz de Erika Loyo, quien es la jefa de la Unidad para la Igualdad de la Casa de Estudios. Hoy nos refuerza y nos complementa esta información a propósito de estas sanciones a las violencias de género, además de que tendremos oportunidad de que nos platique de las actividades en el marco del 8M. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Qué gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a José Ángel, a Josefina y a toda la audiencia. Muy amable. Maestra Erika Loyo, a ver, un repaso rápido. ¿Cuántas sanciones han sido impuestas? ¿Crecen las violencias de género en la casa de estudios? ¿Hay más conciencia? ¿Cuál podría ser así la radiografía general? A ver, en una interpretación resumida, podríamos decir que sí duplicamos el número de denuncias. Hay que decir que el protocolo nuevo para atender, sancionar y erradicar la violencia de género en la universidad cumple 2 años, ya en abril. En el primer año, pues hubo todo un proceso de implementación institucionalizado, y este segundo año, en comparación con el año anterior, que fue el 2022, tuvimos ciertamente poco más de 350 denuncias más que el año 2022. Es decir, tenemos en el año 23, 800 y tantas denuncias formalizadas, muchísimas más orientaciones y atenciones también, casi se duplicó el número. Y en síntesis, nosotros creemos que esto se debe a 2 cosas fundamentalmente. Uno, a que ha habido muchas campañas para crear una cultura de la denuncia que permita generar una confianza en el mecanismo. Eso es muy importante. Y 2, a que se ha hecho mucha promoción sobre la figura de las personas primeros contactos como las únicas que atienden, conocen y levantan un procedimiento de denuncia, que además son figuras preventivas al mismo tiempo, ¿no? Se ha hecho campaña masiva de conocimiento, y además tenemos una muy baja rotación de las personas primeros contactos, cosa que vuelve muy fuerte, ¿no? El conocimiento y digamos, el contacto que pueden tener con estas personas. Para nosotros es muy importante señalar que a estos 2 años, en términos de evaluación, para la Universidad de Guadalajara, estamos ya teniendo muy claro que el andamiaje institucional que fuimos construyendo a lo largo de 3 años se ha ido asentando, ha ido tomando forma, cada vez más es un poco más eficiente, ¿no? Aunque todavía hay tiempos que tenemos que reducir muchísimo, sobre todo cuando se trata de investigaciones, informes de presuntas responsabilidades y sanciones, pero además hemos hecho una gran apuesta por los procesos reeducativos, porque dentro de las sanciones tenemos ya 45 personas que tomaron un proceso reeducativo de manera satisfactoria, un proceso de casi 4 meses, de 4 a 5 meses de sesiones reeducativas. No es una charla, es un modelo y es un trayecto largo. Y pues bastantes personas sancionadas con suspensiones, con medidas cautelares y de prohibición, pero también pues 6 personas que ya no tienen un contrato laboral con la Universidad de Guadalajara, que si la sumamos a las 9 del año 2022, tendríamos en total 15 personas a quienes se les ha rescindido el contrato y que ya no laboran con nosotros a partir de haber experimentado o ejercido violencia de género. Maestra Erika, nuevamente bienvenida. De las denuncias que les han llegado, ¿alguna es falsa, digamos así el término? ¿O es decir, por dañar la imagen de otra persona? Fíjate que no. Lo que hemos tenido es que todas las denuncias tienen un sustento y un fundamento. Uh-huh. Por supuesto que cuando se han formalizado denuncias, de repente en el proceso de investigación, las comisiones pueden no llegar a encontrar elementos que fundamenten una responsabilidad y por tanto una sanción. Eso no quiere decir que la denuncia sea falsa en sí, sino que no se encontraron elementos para sancionar violencia de género y quizás pudo haber sido otro tipo de conducta, ¿no? Eso es a lo que nos referimos. En realidad lo que está ocurriendo es que, aparte de lo que debemos de agradecer, es que el mecanismo no se está utilizando como un mecanismo, como para vengarse de alguien o para generar
mentiras. No, el mecanismo tiene una legitimidad y las denuncias tienen legitimidad. Pero algo que sí decía Josefina y que nos llama mucho la atención y que sin duda tenemos que investigar es que pues sí hay una cantidad enorme de atenciones que no terminan en denuncias formalizadas, es decir, porque tienen miedo, porque todavía sienten que puede haber represalias o porque de plano pues no se sienten seguras. Eso hay que profundizar, el análisis que tenemos con relación a esto, porque quisiéramos pues que se supiera que no se puede tener miedo a las represalias, porque las no represalias están en el centro del protocolo, pero también hay poco más de 90 denuncias colectivas. Y esto es bien importante, Josefina, porque a veces, las mujeres cuando denuncian ejercen un acto de valentía, total valentía, pues porque dan la cara, porque pues enfrentan a veces todo el procedimiento y al agresor. Y cuando se hace colectivamente, pues las mujeres se arropan entre sí y pues tener bastantes denuncias colectivas también es un buen síntoma. Muy bien. Maestra, dentro del proceso sancionatorio, resulta obvio que la parte denunciante pues quisiera ver que se llegue hasta las últimas consecuencias, tal vez hasta el despido de la persona denunciada. ¿No queda después ahí un sentimiento de que no se hizo lo suficiente en su caso? Digo, después de que vemos que solamente mencionaba 6 que han sido los despedidos, ¿no? O quienes ya no trabajan en la Universidad de Guadalajara, Y resulta que sobre la sanción siempre va a haber una expectativa alta, ¿sabes, José Ángel? Todas las personas que son víctimas tienen una expectativa muy alta sobre el proceso sancionatorio y lo que esperan es que haya la máxima sanción al margen de la valoración de las pruebas y de las conductas. Creo que esto pasa en todos lados, no solamente en los procesos de la UDG, sino también en los procesos que pueden emprenderse desde el ámbito jurídico, penal y demás. Creo que tenemos que valorar en mucho que en la Universidad de Guadalajara hay un arcoíris de sanciones muy amplio que transitan mucho por los procesos reeducativos y transformadores, porque esa es la esencia per se de la Universidad de Guadalajara y nosotras solo podemos llegar hasta cierto límite. Y hay comisiones de responsabilidades que llegan hasta cierto límite, ¿no? Y en esa lógica creo que tenemos que cambiar esa expectativa muy amplia sobre la sanción por una expectativa de transformación que nos permita construir las raíces y las redes de un cambio positivo y propositivo que nos beneficie como colectivo y como sociedad. Me parece que esa es una apuesta de mediano plazo, pero que tenemos que construirla juntos y juntos. Y tal es el caso, mira, José Ángel, porque en algunas denuncias, por ejemplo, cuando las personas víctimas se acercan con las comisiones, a petición de ellas, el proceso quizá no culmina, pero dicen, oye, pues mejor mételo a reeducar, o mejor, pues quiero esta otra medida que para que ya se cierre el proceso, me serviría que pues pudieran hablar con él o que pudiera darme una disculpa pública. Hay una variedad de cosas y hay víctimas que se sienten conformes con estos procedimientos, hay víctimas que se sienten conformes al cerrarlo. Entonces, creo que la apuesta desde la universidad no puede ser punitivista y tiene que ser intercambiar este tipo de conceptos, ¿no? Y tratar de formular soluciones creativas, porque no solamente hay un daño para la víctima, sino para la comunidad entera, incluso para los grupos, ¿no? Maestra, eso es en cuanto a la labor que vienen haciendo en la Universidad de Guadalajara y desde que usted llega ahí ha sido titánico, lo hemos visto, lo hemos informado, pero ahora también hay que ver un poquito más allá porque en Jalisco estamos también muy mal en estos términos, pero quisiera centrarme un poquito en los feminicidios, maestra, y lo vemos con datos, por ejemplo, del doctor Víctor Manuel González Romero, quien yo lo cito constantemente en este medio, de cómo han ido al aumento los feminicidios en Jalisco, o datos del propio Comité de Personas Desaparecidas en la Universidad de Guadalajara. Yo quisiera preguntarle, maestra, porque si estoy mal me corrige, creo que fue en la administración de Jorge Aristóteles Sandoval cuando se pone precisamente la alerta de género en Jalisco por primera vez, porque Emilio González Márquez no se atrevió.
A la distancia le pregunto, ¿ha servido esa alerta? Ay, Josefina, mira, yo creo que las alertas de violencia de género como mecanismo que permiten coordinar esfuerzos de manera conjunta entre todas las dependencias para trabajar por mejorar las condiciones de seguridad o garantizarlas, sí sirven. A mí me parece que sí sirven. El tema es que eh, como mecanismo que genera esta cohesión y este trabajo en equipo y esta coordinación son maravillosas. Incluso no lo digo solo yo, lo dice Eurosocial, que es un estudio que se publicó a finales del 2019, promovido por la Comunidad Económica Europea, que vino a analizar las alertas. El asunto es que ahí las alertas dependen en mucho de una cosa que es clave y que es la voluntad política de quien gobierna la entidad, ¿no? No deberíamos de depender de eso nadie, esa es una realidad, porque las instancias deberíamos de estar coordinadas más allá de la voluntad política de quien nos gobierne, pero cierto es que las cosas se mueven mejor, más rápido, de manera estratégica y eficiente cuando quien gobierna y quien lleva la cabeza de los gobiernos tiene esa voluntad política, ¿no? Entonces, en mi opinión, sí han servido porque han mejorado cosas. Tan es así que tenemos uno de los mejores protocolos para atender e investigar el feminicidio de América Latina. No lo digo yo, lo dice ONU-DH, Amnistía Internacional. Tenemos uno de los mejores mecanismos que tienen que ver con la búsqueda de mujeres desaparecidas, que a lo mejor después en la operatividad, pues todo disminuye. Particularmente yo creo que para eso sirven las alertas, para coordinar los esfuerzos de mejora de las instituciones. Ahora bien, creo que tendríamos que idear el siguiente paso después de las alertas, que tiene que aterrizar sobre la cohesión social, que en este momento está trastocada, ¿no? Y creo que ese es el gran pendiente. Más allá de la alerta, tendría que haber un mecanismo de construcción de cohesión social que nos permita recuperar y reconstruir ciertas cosas dentro de la cohesión comunitaria. Creo que allí es en donde está la ausencia. Y eso no se logra con una ley, eso se logra con trabajo de terreno. Esa voluntad política que refiere maestra, ¿existe hoy en día? No, no sabría valorarlo. Lo que yo creo es que hay una voluntad política dentro de la instancia que crearon, que es la Secretaría de Igualdad, ¿no? Y creo que por ahí han ido caminando. Pero me parece que la voluntad política también tendría que estar en las fiscalías, también que tendría que estar en las alcaldías, en los presidentes o presidentas municipales. Me parece que por ahí ha habido como cierta disminución, porque pues si bien se mete la secretaria, si bien de pronto está con apoyo del gobernador, pues ¿dónde están los alcaldes y las alcaldesas cuando los feminicidios ocurren sobre su terreno, ¿no? Sobre su territorio. Y esa es una cosa que creo que sí tendríamos que fortalecer. Creo que hemos olvidado en mucho la injerencia y la importancia de lo municipal, no solamente en la alerta, en los feminicidios y en las violencias contra las mujeres, sino también sobre todo en términos de que allí en el terreno es en donde se genera esa cohesión social. Particularmente pues el olvido de las policías municipales, es decir, hay muchas cosas sobre el terreno de lo municipal que tendríamos que recobrar. Si no, pues vayamos olvidándonos de los artículos que lo contemplan como la instancia política que gestiona política y públicamente el territorio como tal, ¿no? Entonces, me parece que ahí alcaldes, alcaldesas se tienen que meter más. No se trata de que le dejen todo a las instancias municipales de las mujeres que poco tienen en sus posibilidades de hacer, sino que ellos y ellas se metan, porque en la gestión del territorio está el cuidado, el derecho a cuidar, el derecho al autocuidado, está el derecho a la vida, a la seguridad, está todo, ¿no? Y ahí pues habría que debatir mucho de una manera distinta. Nos quedan menos de 30 segunditos. Nos vemos mañana en el 8M. ¿Y qué van a hacer en la red universitaria? Sí, nos vemos mañana en la marcha. Nosotras nos unimos a la marcha desde un contingente universitario y la próxima semana hay que estar atentas y atentos porque anunciamos la exposición virtual de todas las pintas, scratches que ha habido a lo largo de todos estos años en las marchas del 8M. Pues estaremos muy al pendiente y nos vemos mañana. Gracias, maestra. Hasta mañana. Hasta mañana.